Empezamos ya esta segunda parte de contextos, donde tenemos Abuelo de Pájaro, donde tenemos el contexto del texto, y yo quisiera que ustedes se quedaran con nosotros y disfrutaran de la presencia de nuestros colaboradores y luego de los invitados en el tema de la semana. La propuesta es que estén ahí y que utilicen nuestros puntos de contacto y que despidamos juntos este julio singular, 31 de julio de 2021. Muchísimas gracias. Entonces, soy Marcela Pámanes y voy a tener el gusto de platicar a continuación con el doctor Francisco Valdés Pérez Gasga. Más que platicar, cederle los trastos del micrófono para que pueda pues desarrollarse este abuelo de pájaro. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días. Fíjate que ahorita comentábamos que una de las intenciones de ampliar el contexto ambiental y de tener invitados es que la gente se dé cuenta que hay mucha gente preocupada y involucrada en mejorar el medio ambiente, en detener su deterioro, quizás somos unos pocos que tenemos el privilegio de tener un micrófono o una cámara, pero que mucha gente muy comprometida, muy capaz está trabajando en ello y que los conozcamos y conozcamos lo que están haciendo, ¿no? Sí, de eso se trata, Francisco. Claro. Y bueno, ¿qué tendremos en este abuelo de pájaro? Mira, yo quería entrevistar al ingeniero Cristino Villarreal Wislar. Él es originario de Cuatro Ciénegas, pero es el director de la Reserva de la Biosfera de Mapimí, que mucha gente no sabe que no está en Mapimí, está un poquito más al norte y abarca buena parte del estado no buena parte, sino que buena parte del territorio de la reserva es el estado de Chihuahua, otra parte es el estado de Durango y otra parte es el estado de Coahuila, es decir, se ubica justo donde se juntan los límites de los tres estados. Es una de las primeras reservas de la biosfera la primera reserva de la biosfera que se hizo en México y de las primeras áreas naturales protegidas con el concepto moderno de área natural protegida que se hizo en México en los años 70. Bueno, pues ya lo tenemos en la línea telefónica al ingeniero Cristino Villarreal Wislar, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que esté con nosotros en este abuelo de pájaro. Gracias, ingeniero, un gusto saludarlo y bueno, tenerlo acá con nosotros. Pues muchísimas gracias por el espacio. Un placer y un gusto poder platicar con toda la audiencia de su programa. Gracias. Cristino, una pregunta que, a pesar de que nos conocemos y nos vemos con cierta frecuencia, no te la había hecho. ¿Tú en qué crees que consista que la Reserva de la Biosfera de Mapimí tenga tan buena fama como una reserva bien manejada, etcétera? ¿Cuál crees que sean las claves del trabajo que se ha hecho ahí? Yo creo que la participación de la gente, de los habitantes, ha sido clave. Platico un poquito de cuando llegamos a la reserva hace 19 años. Pues lo que veíamos era la principal amenaza para la conservación de la tortuga. Eran los pastizales y la amenaza era la ganadería, la principal actividad económica de la gente que habita en la reserva. Y entonces, lo que analizamos nosotros con respecto a la conservación era que si le decíamos no toques, pues nos iban a correr, ¿no? Imagínense llegar y decir, ya no hagas tu actividad económica. Y bueno, dijimos, este asunto es problema de todos, ¿no? Y entonces nos dimos a la tarea de conocer un poquito la idiosincrasia, su pensamiento con respecto a los recursos naturales de la gente, la importancia que ellos le veían a la tortuga, y ahí nos damos cuenta que se la comían, era alimento para ellos. Y entonces dijimos esto, pues la gente tiene que participar activamente en la conservación. Y bueno, eso nos dio pauta para generar estrategias de educación, de capacitación y poder involucrar a la gente en ese proceso de cambio de concepción de lo que era su entorno natural, ¿no? Entonces eso pues generó una serie de convenios, acuerdos y trabajo con la gente primero, con la que quiso. Cuando nosotros
le proponemos a todos esta situación, lo primero que pensaron es que queríamos quitarle sus terrenos o su espacio, ¿no? Porque pues era un decreto federal, entonces el gobierno les iba a quitar sus terrenos, ¿no? Entonces, eso generó la oportunidad de poder hacer alianzas con la gente y empezar a trabajar en el ordenamiento de la actividad ganadera como principal actividad económica de ellos. O sea, la actividad se sigue realizando entonces. La actividad se sigue realizando. Afortunadamente, en los primeros años fue muy difícil. Sin embargo, alguien creyó y dijo, yo le entro al proceso. Y bueno, y ahorita con cada vez menos gente, pues tenemos más gente interesada en participar. Los habitantes han entendido que la conservación no es más que asegurar que lo que ellos tienen ahorita les va a durar a las siguientes generaciones, ¿no? Les van a dejar herencia a sus condescendientes, un ambiente natural mejor, ¿no? Entonces, pues, la clave ha sido la participación de la gente. Otro de los puntos es que el Consejo Asesor de la Reserva, digamos que quien planea, quien toma decisiones, pues es la gente a través de este Consejo Asesor, donde están representados todos los productores. Entonces ahí nos juntamos la academia, las ONGs, productores, las autoridades municipales, estatales, y hacemos una planeación estratégica cada 5 años. Esto nos ayuda también a que la gente sepa que nosotros como prestadores de servicios o como prestadores de servicios del gobierno federal, saben lo que estamos haciendo, pues. Entonces yo creo que eso ha sido clave, importante, ¿no? Ingeniero, yo quisiera preguntarle algo, porque a lo mejor para ustedes es muy común hablar de la reserva de la biosfera, pero para la mayoría tal vez sea necesario aclarar qué significa una reserva de la biosfera. Ok. En México tenemos varias categorías de reserva, de área natural protegida. Uh-huh. Entonces, en México hay reservas categoría de reserva de la biosfera, parques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna, santuarios, áreas de protección de nivel estatal y áreas de protección o áreas naturales protegidas con carácter municipal, ¿no? Uh-huh. Entonces, una reserva de biosfera es una categoría que se le da a un decreto. Es la más alta, ¿no? Es el nivel más alto de conservación o de propuesta de conservación por el gobierno federal. Aquí lo interesante es que las reservas de biosfera promueven mucho el uso sustentable o el uso sostenible. Uh-huh. Promueve también uh-huh. la investigación como algo clave para la toma de decisiones. O sea, es diferente entonces el modelo que se le ha dado en llamar el modelo mexicano de la conservación al modelo, por ejemplo, norteamericano, que viene de tiempos de Teddy Roosevelt, en donde un área natural protegida era pon una cerca y todo el mundo se me va para afuera porque esto está muy bonito y lo voy a conservar. Estoy entendiendo entonces que en el modelo mexicano, si le podemos llamar así, es trabajar con las comunidades y que sigan desarrollando su actividad, pero de una manera que asegure la conservación. ¿Es así? Afirmativo. La verdad es que en Estados Unidos lo que hicieron fue la creación de los parques nacionales. El primero fue el Yellowstone. Pero pues ellos tenían la ventaja, llamémosle así,
de poder decir, este espacio es para conservación, el espacio escénico, y de aquí se salen todos los que estén y ¿no? En México las primeras o los inicios de conservación se da con ese modelo de los parques nacionales, con el fin de conservar primero fueron las áreas boscosas porque eran los suministros de agua para las comunidades o para las ciudades, ¿no? Y entonces en 1917 se decreta en el DF el famoso Desierto de los Leones, el Parque Nacional, ¿no? Entonces el fin era proteger los manantiales de agua que se originaban en este parque. Y así se va la creación de parques nacionales en México, y fue la primera categoría que se da, ¿no? Pero, a ver, ingeniero, y entonces, ¿cuáles son las consideraciones para decretar que hay una reserva de biosfera, por ejemplo, el Mapimí? ¿La riqueza o el peligro de lo que ahí existe en función de su conservación? Sí, en este caso, las áreas protegidas en México generalmente tienen algo en particular, una especie endémica, ya sea de flora, de fauna, o sea, plantas o animales con características únicas y su distribución restringida a esa parte, ¿no? Ese es el fin del decreto en México. Y en el caso de Mapimí es la tortuga, ¿no? Sí, en este caso, para Mapimí tiene una especie endémica, que es la tortuga del bolsón, que es el reptil terrestre más grande de Norteamérica. Y entonces, pues eso justifica ese primer decreto. Pero lo interesante es lo que genera esta reserva, es la visión del doctor Gonzalo Hafter, que fue el primer mexicano a nivel internacional que promueve un modelo de conservación, el famoso modelo mexicano de reservas de biosfera. Entonces él decía, tenemos que involucrar a la gente, tenemos que investigar lo que la gente necesita y tenemos que ser empáticos con ellos para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces ahí nace el famoso modelo de reservas de biosfera. Y no es más que sentarse a analizar los valores biológicos que tiene un territorio, sentarse con todas las autoridades, con los usuarios, con los dueños, y plantear la mejor estrategia para asegurar la conservación sin que demerite las actividades que en este sitio se desarrollen, ¿no? Ya, oye, y fíjate que yo tengo también una duda, ya que entramos a esto de que el modelo del Parque Nacional Americano y el modelo de nuestras áreas naturales protegidas es el tomar en consideración a la gente, a las comunidades que viven ahí, que siempre lo hemos dicho, son clave para que la conservación tenga éxito. Pero luego también hay esta cosa, y en el discurso se refleja mucho, que las autoridades, incluso muchos expertos, incluso muchos ambientalistas hablan, es que estamos protegiendo los recursos naturales, y es una visión como un tanto utilitaria, ¿no? Los recursos naturales, lo que podemos usar, lo que podemos explotar. Pero hay también y lo planteo casi como una pregunta, hay también una dimensión ética, ¿no? Cuando estamos hablando de conservación de la naturaleza, ¿o tú cómo la ves? Definitivamente que la conservación de un espacio natural, pues no solamente es el recurso natural que está ahí, son procesos evolutivos, es cultura de la gente que vive ahí, es espiritualidad por lo que representa una noche estrellada, una tranquilidad. Entonces, definitivamente que la conservación pues tiene un fin económico. O
sea, porque si hay actividades dentro de esta reserva, pues hay que ver la manera de que ese recurso o esa actividad productiva se vuelva más redituable, yo creo, o, o cambiar el modelo de producción. El ejemplo en Mapimí, les platico de la ganadería, logramos el ordenamiento de esta actividad en la mayoría de los predios y llegamos ahorita, estamos en ese proceso de producción de carne orgánica. Aún y cuando pudiéramos decir, pues es que las vacas de todas maneras impactan. Sí, pero por ejemplo, cuando llegamos en la reserva había cerca de 8,000 vacas en toda la superficie. Quizás es poquita comparado con con las lecheras, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, evaluamos la capacidad de carga del terreno y de 1979 a 2010 que hicimos el análisis, la capacidad del terreno en el 79 era de 49 hectáreas por unidad animal, una vaca y un becerro, y a 2010 teníamos 120 hectáreas. Entonces, la actividad económica pues estaba deteriorando el terreno. Claro. Llegamos al ordenamiento y ahorita tenemos, por ejemplo, 49,000 hectáreas con 19 productores produciendo carne orgánica, con el fin de que con esas pocas vacas que tienen, producir una carne que tenga alto valor en el mercado. Ujú. Entonces, Prestigio. definitivamente que ese es un aspecto, el económico. El servicio ambiental, pues todos los espacios naturales nos dan un servicio y no lo valoramos porque no lo vemos. Claro, claro. Un ejemplo, el agua, ¿no? Claro. Entonces, ese servicio ambiental, pues es clave en la existencia de los habitantes y de la zona de la reserva y de la zona de influencia, ¿no? Claro. El otro aspecto es ética. Ujú. O sea, todas las especies tienen derecho a permanecer en el planeta. Entonces, nosotros somos parte de este sistema, Claro. de este ambiente, ¿no? Entonces, pues, así como tenemos derecho nosotros de subsistir, pues las especies también tienen ese derecho. Ya. Y el otro aspecto es lo ecológico, ¿no? Entonces, las funciones del ecosistema pues se siguen manteniendo y la verdad es que está comprobado, un desequilibrio ecológico nos va a afectar las relaciones funcionales entre todos los que estamos viviendo en ese ecosistema, ¿no? Por supuesto. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes leía por acá respecto a la tortuga del bolsón que puede alcanzar una vida de hasta 200 años. Son Y- muchos, pero 100 sí. Sí, los 200 es mucho, es una exageración. Sí, pero 100 sí. Entonces, 100 sí. ¿Y Sí. de qué tamaño pueden llegar a ser las tortugas? Pues la gente dice que eran muy grandes. Nosotros en todo este tiempo que hemos estado evaluando y monitoreando la tortuga, la tortuga más grande que hemos medido es de 47 centímetros. No, pues tampoco es que sea tan grande. Ajá. Y es cierto esto de que pueden almacenar agua para poder no hidratarse durante un año. Afirmativo. Qué maravilla. Bueno, pues por Sí. eso viven donde viven, ¿no? Sí. Claro. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y vamos a regresar. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Gracias por estar con nosotros. Contextos.
Contexto ambiental. El ave de la semana. El águila pescadora. El águila pescadora, Pandion aliaetus, es la única especie de su género que a la vez es el único género de su familia. Así de especial es esta ave, adaptada exquisitamente para atrapar peces que son su única fuente de alimento. A partir de septiembre y hasta mayo se le puede ver en el cañón de Fernández y en la presa de las Tórtolas, lanzando sus mortíferos clavados, con las garras por delante, para atrapar un pez que nada cerca de la superficie. Se le ha visto también en el campestre y en el bosque urbano de Torreón. En ocasiones las águilas juveniles, nacidas el año anterior, pueden permanecer en la comarca lagunera ese primer verano y volver al norte hasta el segundo verano. Las garras del águila pescadora son como las de otras aves de presa, con 3 dedos apuntando hacia adelante y uno hacia atrás. Sin embargo, al atrapar al pez, es capaz de mover uno de sus dedos hacia atrás, convirtiendo la garra en una X, que atenaza con más firmeza a su resbalosa presa. Además, las escamas de la planta de la garra son eréctiles en esta águila, convirtiendo la planta de la garra en una superficie rugosa para que la presa no sea capaz de escapar. Se reproduce al norte del hemisferio norte y pasa el otoño y el invierno en México, Centro y Sudamérica. El África subsahariana, las costas del Golfo Pérsico, la India, el sudeste asiático, el archipiélago malayo y las costas de Australia. Hay poca preocupación por las poblaciones del águila pescadora. Esto se debe en parte a los vastos territorios que habita. Sin embargo, en las décadas de los 50 y 60 se extinguió localmente en sitios como Escocia y el noreste de los Estados Unidos. Las poblaciones se han recuperado gracias a la prohibición de los plaguicidas organoclorados, que tanto afectaron a esta y a muchas otras aves. Es un ave grande que llega a pesar 2 kilogramos. La distancia entre las puntas de las alas llega a ser de 180 centímetros. La espalda y las coberturas superiores son color chocolate oscuro. El pecho y la panza son blancos. La corona y la frente son blancos y muestra una franja oscura que le cruza el ojo a modo de antifaz. Bien, pues esta fue la presentación el día de hoy en el abuelo de pájaro del águila pescadora y continuamos con la conversación con el ingeniero Cristino Villarreal Wislar, director de la Reserva de la Biosfera de Mapimí. Y ha sido muy interesante. Acá nos están preguntando en relación a todo lo que significa la biosfera, que si es donde no se escuchan el radio, donde no se reciben las ondas hertzianas, y que si es cierto que ahí llegan ovnis. Bueno, igual alguien sí los ha visto y uno no, ¿verdad? Sí, claro. Sí, la verdad es que la famosa zona del silencio está dentro de la reserva de la biosfera Mapimí. Ah, entonces, sí. Yo recuerdo haber oído un corrido que compusieron los habitantes de ahí en donde se pitorreaban de la reserva, no de la reserva, de la zona del silencio. Pero no sé cuál sea lo que piense la gente de ahí. La gente que vive ahí, pues, le dio, pues yo creo que aceptaron pues el asunto de la zona del silencio. Porque ellos dicen que ven luces raras. Ya. En los desiertos generalmente pues se ven luces raras. Ya. Pero hasta ahí jamás han visto bajar un ovni o un ser extraterrestre. Que diga, pero, llévame con tu líder. Sí, pero pues ellos aceptaban que la gente llegara y pues les platicaban que veían luces raras. Pero era todo lo que decían. Es un sitio único para la observación del firmamento en la noche, ¿no? Y para la fotografía de la Vía Láctea y estas cosas. La verdad es que sí, pero hay no me acuerdo el nombre del doctor, geógrafo o estudioso de la constelación de Torreón y trabaja en la UNAM. Y él hace aproximadamente como 5 años vino a hacer una evaluación
Uno de los sitios más oscuros señalados en México era la famosa zona del silencio. Ya. Ahorita, la contaminación lumínica por la cuestión de Química del Rey, Ceballos, Torreón, toda la comarca lagunera, es muy alta. Ya no existe esa oscuridad que existía hace, no sé, 30 años, 40 años. Cosas que suceden a decenas, centenas de kilómetros afectan también la oscuridad pues de la zona, eso no me lo sabía. Sí, sí. Yo quería hacer una pregunta incómoda, espero que no sea tan incómoda. Supongamos que en el futuro nadie lo quiera, tú dejes de ser director de la área de la Reserva de la Biosfera, pero obviamente yo creo, estoy convencido que va a seguir siendo parte importante de tu vida, seas director o no seas director. ¿Qué pasa si de repente anuncian que por una cuestión económica hay que hacer una carretera que cruce por en medio de la Reserva de la Biosfera? ¿Tú qué dirías? ¿Qué pensarías? Pues yo diría que no. Precisamente las áreas protegidas son espacios únicos. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un espacio único le quieras, no es incómoda, le quieras partir en su proceso natural, en sus fenómenos naturales que suceden ahí, proceso evolutivo, nada más porque quieras una carretera? Ya. Oye, te va a salir más cara hacerlo por otro lado, pues hazla. Vas a causar más daño que el beneficio que logres. Comprobadito. Entonces, pues yo voy a decir que no, ¿verdad? Y voy a justificar por qué no. Es tan simple como pensar que las últimas poblaciones de tortuga en el mundo, de esta tortuga del bolsón, están ahí. Claro. Entonces, ¿en qué cabeza cabe? Bueno, en nosotros mexicanos sí cabe. Que al cabo son animalitos y son plantitas. No dimensionamos la importancia de un sistema y no nos hemos adentrado a mejorar esa percepción como seres humanos de que somos parte de este sistema. Y si nosotros le cambiamos su operación, su operatividad, nos va a cambiar la vida también a nosotros. Fíjate y que nos va a afectar también a nosotros. Te lo pregunto porque en el imaginario de mucha gente, sobre todo gente que tiene poder de decisión en el gobierno, las áreas protegidas, pues sí es algo bonito, un juguetito para que jueguen los ambientalistas con él, pero lo toman como una especie de reserva territorial. O sea, si en el futuro se me ofrece, me voy sobre el área protegida. Y yo es lo que estoy viendo en la cabeza de muchas autoridades, por ejemplo, con el Cañón de Fernández, ¿no? Y creo que qué bueno que nos lo aclaras, que no es un juguetito, que no es una reserva territorial para uso futuro, que es algo clave para conservar la vida en la Tierra y la evolución de la vida en la Tierra, que finalmente es lo que nos dio como producto que nosotros existamos y estemos aquí. Exacto. Exacto. Bien, pues ha sido un gusto tener al ingeniero Cristino Villarreal Wislar con nosotros, director de la Reserva de la Biosfera de Mapimí. ¿Y habría alguna recomendación a la gente que luego le gusta ir a acampar o a la gente que le gusta ir de excursión y luego llega hasta allá y entonces se quiere llevar todo y nada, porque luego te traen todo y luego ya pierde sentido lo que se trajeron y lo tiran, lo botan con mucha facilidad? ¿Habría alguna recomendación? Sí, en 2 minutos les platico. La famosa zona del silencio, pues llegaba la gente como Juan por su casa, ¿no? Era una de las amenazas también. Y nos dimos a la tarea de trabajar con los habitantes y ordenar la actividad turística. Entonces ese servicio de prestación de atención al turismo lo hacen los habitantes de la comunidad. Entonces si llegan al ejido La Flor, ahí cerquita de Ceballos, está muy marcado, dice Reserva de Biosfera, y dice zona del silencio en la carretera. La gente de La Flor tiene las capacidades, están capacitados, están autorizados para brindar ese servicio. Esto nos permite tener sitios establecidos para acampar,
zonas de visitación y solamente con guía. No puedes entrar como Juan por tu casa, porque sucedía que encontrábamos en aquellos años que iniciamos gente que entraba y se encontraba una tortuga y decía, pobrecita tortuga, ¿qué va a comer aquí? Y se la llevaba, ¿no? Entonces, pues en ese aspecto, la gente que vaya, pues ahí va a tener quien le dé el servicio. Obvio, es un servicio que cuesta. Nosotros no cobramos más que el derecho que establece la ley federal de derechos, pero pues quien brinda ese servicio es la gente de la flor. Y pues pueden consultar en la página de la reserva, que sepan un poquito más, y en la página de Facebook de la flor Zona del Silencio. Uh-huh. Muy bien, pues muchísimas gracias, ingeniero. Espero que no sea la última vez que lo tengamos acá en estos micrófonos y que sigamos platicando con usted. Quien se ha comunicado desde el inicio de esta conversación es pues otra apreciadísima, que es Amorita Salas, y dice, conozco que trabajó porque fui miembro del Consejo Asesor de la Reserva durante 15 años y tuve a cargo el monitoreo biológico de la tortuga del Bolsón durante 5. Dice, él ha conducido un liderazgo para la conservación basado en la participación social y el desarrollo, modelo de gestión exitoso que atiende de indicadores internacionales y nacionales. Entonces, bueno, pues hay un reconocimiento por la labor del ingeniero de parte de Amorita Salas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero, Gracias, por su Cristina. presencia. Gracias por el espacio y ojalá que no sea la primera vez. Muchas gracias. Gracias. Va a haber otras. Y ni nos diga, porque le tomamos la palabra en serio. Muchas gracias, hasta pronto. Y bien, Francisco, pues estamos terminando este abuelo de pájaro. ¿Alguna observación antes de presentar la cápsula con la que cerramos este espacio? No, pues ninguno, que pensemos más en la importancia de las áreas naturales protegidas para nuestras vidas de todos los días y para la vida en el planeta Tierra. No son reservas territoriales, no son qué tanto es tantito. Hombre, nomás le voy a sacar ahí un poquito de agua al cañón de Fernández, que se preocupan. Porque esa es la actitud que, por ejemplo, tuvimos con la termoeléctrica de Villa Juárez. Y acabamos con todo el ecosistema del río, desde los puentes Cuates hasta Lerdo, ¿no? Uh-huh. Entonces que tengamos, ya no sabemos la historia, ¿no? Tengamos cuidado, cuidemos nuestras áreas naturales protegidas. Muy bien. Pues muchas gracias, Francisco, por tu presencia y por este abuelo de pájaro. ¿Cómo separar tus residuos? En Torreón tenemos las siguientes opciones.